Clase de ejercicios de guías de onda. Como estuvimos viendo en la clase, las guías de onda no son más que aquellos conductores, por decirlo de esa forma, metálicos con un dieléctrico en su interior de un solo conductor que permiten el confinamiento de las ondas electromagnéticas de alta frecuencia para ser propagadas a lo largo de una X distancia o entre dos puntos. ¿Qué puntos serían? Desde un, por ejemplo, radio de microondas hasta una antena. El estudio de las guías de onda o en las guías de onda podemos trabajar con dos tipos de guías de onda, unas guías de onda rectangulares y unas guías de onda cilíndricas. Para el caso de los ejercicios vamos a trabajar con las guías de onda rectangulares, pero es el creo que es donde podemos tener un poco de mayor dificultad porque vamos a trabajar con lo que serían las dimensiones A y B de la guía, a sabiendas por teoría que A es el ancho, B es el alto y las consideraciones es que A va a ser mayor que B. El primer ejercicio es el siguiente. Se tiene una guía de onda rectangular hueca con A igual a 5 centímetros y B igual a 3 centímetros. Nos piden A. Determine la frecuencia de corte del modo dominante. El modo dominante es el modo simple. Ese modo es el modo donde la frecuencia de corte de la guía de onda es la menor, donde la longitud de onda es la mayor, donde el modo de propagación es simple y donde es menos complejo y más estable. El ancho de banda práctico, ahí sí tenemos diferentes formas de abordarlo. El ancho de banda práctico indicaría que es cuando la guía de onda trabaja en un modo. Podemos ubicarlo como en el ancho de banda práctico del modo simple. Esto hace que la guía de onda se active al 25% de la frecuencia de corte. Es decir, cuando yo tengo una frecuencia de operación por encima del 25% de la frecuencia de corte, hay unos textos que nos hablan de que ella se desactiva en el 25% antes de la frecuencia de corte superior. Pero para el caso estudio vamos a decir que solamente es un 5%. Por lo tanto, la onda va entre un 25% por encima de la frecuencia de corte hasta un 5% por debajo de la frecuencia de corte del orden superior. Y luego me piden cuáles modos se propagan si la frecuencia de operación es de 12 GHz. Allí vamos a estar entonces trabajando con las configuraciones de acuerdo a los valores de M y N y vamos a estar ubicándonos en una tablita donde vamos a ir cambiando esos valores. Si M vale 0, 1, 2, 3, 4, es donde ustedes quieran llegar, y si N vale 0, 1, 2, 3, 4. Sabemos que el modo dominante para una guía de onda rectangular transverso eléctrico es 1, 0. El siguiente modo, 0, 1. Y para esta guía de onda rectangular, para el modo transverso magnético es 1, 1. Comenzamos el ejercicio. Entonces, en el ejercicio podemos ver varias cosas y podemos realizar varias acciones. En la primera acción vemos que vamos a estar trabajando exclusivamente con A, mi modo dominante. Ese modo dominante, entonces, vamos a ubicarlo en el transverso eléctrico, que es el modo 1, 0. Al ubicarnos en este modo 1, 0, lo que vamos a estar trabajando es, como lo estoy señalando, con la ecuación fundamental. ¿Quién es esta ecuación fundamental? Esta ecuación fundamental va a ser la frecuencia del corte del modo transverso eléctrico Mn va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre la raíz de mu por epsilon por 2 por pi por la raíz de m pi sobre a al cuadrado más n pi sobre b al cuadrado. Como estamos trabajando en el modo 1, 0, entonces
la ecuación npi sobre b al cuadrado se hace 0 porque n es igual a 0 y la expresión pi al cuadrado sobre a se hace solamente pi a porque m vale 1 y el cuadrado, la potencia de pi sobre a se anula con la raíz cuadrada. Esto hace que el pi que queda multiplicando en el denominador de la primera ecuación, entonces vamos a anularlo con ese pi y nos queda 1 sobre la raíz de mu por epsilon, que es c, la velocidad de la luz, sobre 2a, que es lo que tenemos aquí y que yo voy a señalar con el hexágono, perdón, aquí. Voy a señalar con la circunferencia morada. Cuando tenemos eso, entonces, ¿por qué podemos trabajar con la velocidad de la luz? Porque en el ejercicio no me están indicando qué tipo de dieléctrico está dentro de la guía de onda. En el caso de que no me lo dicen, entonces el dieléctrico es aire. Por lo tanto, es la velocidad de la luz. Entonces sería la velocidad de la luz entre 2a. Esto sería 3 por 10 a la 8 sobre 2 por 5 centímetros. Entonces, al tener esa ecuación, nos queda 3 por 10 a la 8 entre 10 por 10 a la menos 2 metros. Eso da 3 gigas. Esta es la mínima frecuencia que va a estar operando esa guía de onda. Es la dominante. Entonces, a partir de ahí, yo voy entonces a ubicar cuál es el siguiente modo para verificar que el ancho de banda práctico. Entonces, el siguiente modo yo lo conozco y es el transverso eléctrico 0,1. ¿Qué ahora tengo? Bueno, la m vale 0 y la n vale 1. Eso hace que la ecuación nos quede c entre 2b, que es la ecuación que tenemos aquí. Y ahora tenemos 3 por 10 a la 8 entre 2 por 3 centímetros, que serían 6 por 10 a la menos 2. Y esto nos da un valor de 5 GHz. Si lo vemos desde el punto de vista del ancho de banda, que corresponde al trabajo del modo simple, entonces tenemos un ancho de banda que va desde 3 GHz hasta 5 GHz. Por lo tanto, corresponde a un ancho de banda de 5 menos 3, 2 GB. Pero, como hemos indicado anteriormente y estamos buscando el ancho de banda práctico, entonces tenemos que tomar esas características. ¿Qué características es? Bueno, simplemente vamos a estar ubicándonos ahora en el valor de la frecuencia inferior de ese ancho de banda, que no es más que el 25% por encima de la frecuencia de corte. Y ese valor es 375. Y para la frecuencia superior, entonces vamos a estar ubicándonos en ¿quién? En el 5% por debajo de la frecuencia superior. En este caso sería 0,95 de la frecuencia de transverso eléctrico 0,1 y el valor es 475. Para ubicar entonces el ancho banda práctico es la frecuencia superior menos la frecuencia inferior y nos queda 475 menos 375 y es igual a 1 GHz. Ese sería el ancho de banda práctico. Ok, para el caso de cuántos modos de propagación tenemos, hay dos formas de realizarlo. Una forma es generando una ecuación tipo elipse que después que yo pueda sustituir los valores de m y n me permita ubicar rápidamente lo que es el valor, en este caso, o de las frecuencias. Es decir, yo tengo una frecuencia de corte, m y n, que es c entre 2 de la raíz de m sobre a al cuadrado más n sobre b al cuadrado. ¿Y qué tengo que hacer así? Bueno, que esa frecuencia de corte, esos valores que me dé con la sustitución, tienen que ser menores a 12 GHz. Entonces, como pueden ver, aquí hacemos este artificio matemático. Llegamos a m sobre a al cuadrado más n sobre b al cuadrado. Vamos aquí a pasar lo que sería frecuencia de corte por 2 entre c
elevamos todo eso al cuadrado para eliminar la raíz cuadrada del término, y eso nos va a quedar m sobre a al cuadrado más n sobre b al cuadrado igual a 80 al cuadrado. Bueno, sacamos aquí unos factores comunes porque lo que queremos que eso sea siempre menor a S1 para entonces generar la ecuación de la elipse. Realizamos una gráfica de esa función de la elipse y donde nos van a ir quedando dentro de esa elipse cuando nos chocan los valores de cada uno de los modos. Por ejemplo, aquí tenemos el valor de 1, 2, 3, 4 y aquí tenemos 0, 1, 2. Tenemos entonces un modo 0, 1, un modo, perdón, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1. ¿Qué más tenemos? Tenemos 2, 1, 3, 1, 0, 2, 12 y 22. Y en el caso del transverso magnético tenemos 11, 21, 31, 12 y 22. ¿Por qué? Porque a sabiendas de que nosotros no podemos tener ceros. Ni m ni n puede ser 0. ¿De qué otra forma lo podemos hacer? Partiendo entonces de la ecuación, esta que tenemos aquí, transverso, la frecuencia del corte del transverso eléctrico Mn es igual a C sobre 2pi de la raíz de M por pi sobre A, todo esto al cuadrado, ahí le faltan las paréntesis, perdón, N por pi sobre B al cuadrado. Y bueno, y yo lo voy realizando. Igual como la sustitución anterior, que nos da? Nos da entonces que para el modo 1.0 ya sabíamos que era 3 GB, para el modo 0.1 también ya lo habíamos hecho en la sección B, que eran 5 GB. Para el modo 1.1 vean que son 5.83 GB, es menor que 12. El modo 2.06 GB es menor que 12. El modo 0.2 10 GB es menor que 12. El modo 2.1 es 7.8 GB, es menor que 12. El modo 1.2 10,44 es menor a 12. El modo 3.0 es de 9 GB, menor a 12. El modo 0.3 es de 15 GB, es decir, está descartado. El modo 3.1 es 10,3 GB, es menor que 12. El modo 1.3 es de 15,3 GB, es mayor a 12. El modo 4.0 es 12 GB, pero necesitamos que sea menor porque justo en 12 GB se va a desactivar. Entonces, este también lo descartamos y el modo 0.4 es de 20 GB, por lo tanto está descartado. Y de ahí en adelante todos los modos son mayor a 12 GB. Y esa es la forma en que es importante que ustedes denoten en un examen. Lo pueden hacer por la gráfica, pero a mí personalmente me gusta más en este cuadro donde han sacado cada uno de los valores. Entonces, si vemos, tenemos un modo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 modos de propagación desde la frecuencia de 3 GHz hasta la frecuencia de 12, que sería la operación del sistema. Esa es la forma en que se verifica la cantidad de modos. Ok, vamos a irnos un poco más allá. ¿Qué pasa cuando yo quiero saber el factor de propagación, la relación de la longitud de onda de la guía, etcétera? Bueno, entonces aquí podemos estar trabajando con el libro Neri Vela. Por favor, ténganlo en la mano. El ejercicio 4.12 nos dice: una guía de onda rectangular llena de aire tiene dimensiones internas de 10 a 5 centímetros y transporta una señal senoidal con frecuencia de 4.5 GHz. Encuentre cuántos modos transversoeléctricos diferentes se propagan en la guía, así como la constante de fase, la velocidad de fase, las longitudes de onda de la guía y la impedancia de onda para cada modo a esa frecuencia de transmisión. Entonces, ahora sí nos piden un cúmulo de parámetros, los cuales pueden no necesariamente solicitárselos para que ustedes aprendan a calcularlo. Aquí es simplemente para que se adiestren y lo calculen, sino que esos valores
podemos estar trabajándolos para verificar el comportamiento de las señales dentro de esa guía de onda. Entonces es muy importante también conocerlos para un análisis posterior cuando hablemos de componentes, cuando hablemos de diseño, cuando hablemos de otras situaciones que tal vez no se vean directamente en esta asignatura, pero sí se van a ver a futuro. Cuando estamos trabajando entonces, por ejemplo, conseguir los diferentes modos transverso eléctrico, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente evaluar, como lo hicimos en el cuadro anterior, la ecuación de la frecuencia de corte, y con esa frecuencia verificamos que vamos a verificar cuáles de esas frecuencias, de acuerdo a los modos transverso eléctrico MN, corresponden a un valor de frecuencia por debajo de 4.5, porque es hasta 4.5 GB. Entonces, ¿qué tenemos? Para el caso de 10 centímetros de ancho y 5 centímetros de alto, es decir, A10 y B5, entonces vamos a estar trabajando con una frecuencia de corte para el modo dominante 1.0 de 1.5 GHz. ¿Qué indicaría eso? Que es la menor frecuencia, es el modo simple, el modo dominante. El siguiente modo sería 0.1, 3 GHz. El siguiente sería 1.1, 3.35 GHz. El siguiente sería 2.0, 3 GHz. El siguiente sería 0.2, 6 GHz. Este está descartado, vean que es superior a 4.5. Tenemos el 2.1 como 4.24, todavía está dentro del rango. Tenemos el 1.2 que es 6.18, está fuera de rango, y el 2.2 que es 6.7 está fuera de rango. Entonces indicaríamos 1.0, 0.1, 1.1, 2.0 y 2.0 y 2.1. También tendríamos entonces 5 modos de propagación a esa frecuencia, que son los que tenemos aquí. Para el caso entonces de ubicar el factor de propagación, sabemos que el factor de propagación es alfa más j beta, pero como la frecuencia de corte dominante es 1.5 GHz y la frecuencia de operación del sistema es hasta 4.5 GHz, entonces la frecuencia de operación es mayor que la frecuencia de corte, por lo tanto conseguimos que estamos en el modo de puramente imaginario. Indica que la constante que prevalece dentro del factor de propagación es la constante de fase. Por lo tanto, el factor de propagación va a ser igual a J beta mn. Y eso va a ser igual a J 2pi sobre la velocidad de propagación, que en este caso es aire, el dieléctrico, por lo tanto la velocidad de propagación es la velocidad de la luz, de la raíz de la frecuencia de operación al cuadrado menos la frecuencia de corte al cuadrado. Ubicamos entonces ahora los modos de propagación, la constante de fase de acuerdo a los modos de propagación que ya identificamos que son los que corresponden o los que se dan dentro de la guía, que son 1,0. Entonces para el caso de 1,0 ubicamos el valor de la frecuencia de corte del modo transverso eléctrico 1,0, que era 1.5 GHz, y mantenemos los 4.5 GHz de la frecuencia de operación del sistema. Generamos entonces este valor y nos dicen que el valor de la constante de fase, que va a ser igual a el factor de propagación, es 88,86 radianes sobre metros. Para el modo transverso eléctrico 0,1 tenemos 70,25, para el 2,0 70,25, para el 1,1 62,93, para el 2.1 31,57. Esto que indicaría que a medida que yo voy ubicando más valores o ser más complejo o más cantidad de modos de propagación, entonces la constante de propagación, dada en este caso por la constante de fase, va disminuyendo. Entonces ahí les dejo una investigación indicando qué efecto causa que disminuya la constante de fase en
dentro de una guía de onda. Otro de los valores que nos pedían es la velocidad de la propagación en la guía de onda. Esa ecuación sería omega sobre beta. Ya beta lo he conseguido anteriormente, por lo tanto tenemos que la velocidad de propagación para el modo transverso eléctrico Mn va a ser igual a omega sobre beta transverso eléctrico Mn. También podemos hablar de que eso es V, ¿por qué? Por la frecuencia de operación entre la raíz cuadrada, la frecuencia de operación al cuadrado menos la frecuencia de corte del modo transverso eléctrico Mn al cuadrado. Como ya teníamos beta, entonces es mucho más fácil identificarlo. Para ello, como pueden estar observando, para el modo transverso eléctrico 1,0, la velocidad es 3.18 por 10 a la 8. Para el 0,1, 4,02. Para el 2,0, 4,02 por 10 a la 8. Para el 1,1, 4,49 por 10 a la 8. Y para el 2,1, 8,95 por 10 a la 8. A medida que voy aumentando los modos de propagación, la velocidad dentro de la guía de onda se nota que mucho mayor, es decir, se me está alejando, se me está haciendo mayor, que vean que quién, que la velocidad de la luz. También la investigación es qué fenómeno entonces afecta la onda dentro de esa guía de onda a medida que yo aumento la cantidad de modos de propagación. En la investigación que se mandó a realizar en la clase era ubicar la ecuación y las características de la longitud de onda de la guía de onda. Entonces, la ecuación de la longitud de onda de la guía de onda para un modo transverso eléctrico magnético Mn va a ser igual a ¿quién? A la longitud de onda entre la raíz cuadrada de 1 menos la longitud de onda sobre la longitud de onda de corte del modo Mn, todo esto al cuadrado. Esa es la ecuación genérica o por definición, pero también sabemos que la longitud de onda viene dada por 2pi sobre f, perdón, sobre beta. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos indicado en las ecuaciones anteriores que la constante de fase iba a depender también de la longitud de onda. Es inversamente proporcional a la longitud de onda. Entonces eso indicaría que la ecuación de la cual sale esta ecuación que estamos utilizando aquí es ¿cuál? Es simplemente de que beta va a ser igual a 2pi sobre lambda. Esa lo ubicamos en la unidad número 3. Entonces, ahora vamos a estar ubicándola de esta forma y mucho más fácil para calcular. Ya tenemos el valor de beta y solo vamos a verificar cuánto es la correspondencia de la longitud de onda, pero ahora de la guía. Para estos modos, vean que la longitud de onda para el modo 1,0, 0,1, 2,0, 1,1 y 2,1, la longitud de onda va aumentando a medida de que vamos aumentando la complejidad del medio, por lo tanto estamos aumentando que la frecuencia en la cual están los electrones propagándose dentro de esa guía. En el caso de la impedancia transverso eléctrica Mn, la impedancia va a ser igual a omega por mu por la beta Mn o mu por la velocidad de propagación de Mn. Ya ambas la tenemos, por lo tanto es mucho más sencillo el sacar esta ecuación. Y lo que quiero reflejar aquí es el hecho de que vean cómo va aumentando la impedancia de acuerdo a los modos. Tenemos en una impedancia del modo dominante 399,85 ohmios, pero ya cuando vemos 5 modos después, que sería la impedancia transverso eléctrica del modo 2,1, entonces tenemos 1125,38 ohmios. Y un cuadrito, y se pueden representar, o ustedes lo pueden representar con un cuadro de esta forma, donde de ese cuadro vamos a poder estar observando algunas características que se les pida para la resolución y análisis de una situación en particular de los fenómenos que ocurren
en el momento de la propagación de una onda electromagnética dentro de una guía de onda. Entonces, los ejercicios que se traen a colación son ejercicios para práctica, ejercicios para que ustedes vayan familiarizándose con los valores, vayan familiarizándose con la longitud de onda de la guía, la velocidad de propagación en la guía y la impedancia en la guía. Es importante también que revisen todos los ejercicios resueltos en el libro Neri Vela, que es el libro texto indicado. Bueno, entonces, manos a la obra, a estudiar y a trabajar. Este tema es muy interesante y muy bonito. Cualquier consulta lo pueden hacer tanto por los foros en la página como el grupo de WhatsApp que tenemos y se le respondería en los foros en la página.